En el Perú se crean una serie de organismos reguladores con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, establecer tarifas razonables y respetar los derechos de los consumidores. Es así como se crea el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL. Este organismo tiene la misión de promover la competencia del mercado de telecomunicaciones, calidad de los servicios de telecomunicaciones y empoderamiento del usuario, tanto de manera continua como eficiente y oportuna. A continuación, conozcamos un poco más acerca de OSIPTEL. ¿Qué es OSIPTEL? El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones es un organismo público especializado, regulador y descentralizado adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. ¿Cuándo se creó OSIPTEL? El OSIPTEL fue creado el 11 de julio de 1991 mediante Decreto Legislativo 702. Inició sus actividades con la instalación de su primer consejo directivo el 26 de enero de 1994. ¿Cuáles son las funciones de OSIPTEL? OSIPTEL cuenta con 6 funciones importantes: una función reguladora, otra normativa, fiscalizadora y sancionadora, una de solución de controversias, otra de reclamos y otra supervisora. En primer lugar, la función reguladora. OSIPTEL fija tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, establece sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades y dicta las disposiciones que sean necesarias para esto. Esta facultad se ejerce previa evaluación de las condiciones del mercado que justifiquen su intervención, garantizando la calidad y eficiencia económica en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. En segundo lugar está la función normativa. OSIPTEL dicta los reglamentos o normas que regulan los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios. Adicionalmente, tiene la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, así como por el cumplimiento de las disposiciones reguladora y normativa. En cuanto a la función fiscalizadora y sancionadora, OSIPTEL califica las infracciones e impone medidas correctivas según corresponda a las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión. Función de solución de controversias. OSIPTEL debe conocer y resolver toda controversia que afecte o pueda afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque solo una de las partes tenga la condición de empresa operadora. Asimismo, concilia y resuelve en vía administrativa los intereses entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre entidades o empresas y usuarios, así como los conflictos y controversias entre estos. Asimismo, resuelve controversias en la vía arbitral cuando las partes hayan acordado someter sus discrepancias a arbitraje administrativo. Función de solución de reclamos. Resuelve los reclamos de los usuarios en segunda instancia siempre que éstas se encuentren en las materias señaladas en la normativa correspondiente. Y finalmente, la función supervisora. OSIPTEL verifica el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, así como el cumplimiento de cualquier mandato, resolución o norma emitida por el mismo. ¿Conoces tus derechos? Es importante que conozcas tus derechos. El primero de ellos es la libertad de elección. Tienes derecho a elegir el servicio, planes tarifarios y promociones que más te convengan. El segundo es contratos de servicio. Tienes derecho a recibir electrónica o físicamente el contrato de servicio. Por otro lado está el derecho a la continuidad y calidad. Tienes derecho a contar con un servicio ininterrumpido y de calidad. El cuarto son los problemas con el servicio. Tienes derecho a reclamar y tu empresa operadora está obligada a darte un código de reclamo. El otro es el derecho a la información. Tienes derecho a solicitar información clara, detallada y actualizada antes, durante y después de contratar cualquier servicio. El siguiente es el derecho de facturación. Tienes derecho a recibir electrónicamente un recibo de pago con el detalle de plan contratado. Si deseas el recibo físico, deberás solicitarlo a tu empresa operadora. Otro de tus derechos es la portabilidad numérica. Tienes derecho a cambiar de empresa operadora y mantener tu número fijo o móvil. El siguiente es el derecho de baja del servicio.
Tienes derecho a dar por terminado el contrato cuando lo desees sin ningún condicionamiento, sustentaciones ni explicaciones. Otro de tus derechos es el de bloqueo del equipo móvil por robo o pérdida. Tienes derecho a reportar ante tu operador el robo o pérdida de tu equipo móvil para que sea bloqueado y se suspenda el servicio. Finalmente, tienes el derecho a la accesibilidad. Todos tenemos derecho a acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones sin distinción de raza, origen étnico, religión o discapacidad. ¿Cuál es el proceso para hacer un reclamo? 1. El usuario presenta un reclamo ante la empresa operadora. 2. La empresa operadora resuelve el reclamo. 3. La empresa operadora notifica la resolución del reclamo al usuario. 4. Si no se encuentra conforme con la resolución en primera instancia, se puede presentar un recurso. 5. El usuario presenta un recurso de apelación. 6. La empresa operadora hace llegar al trazo, que es la segunda instancia, el recurso de apelación. 7. El trazo de OCIPTEL resuelve el recurso de apelación. 8. El trazo de OCIPTEL notifica la resolución del recurso de apelación. Y finalmente, se pone fin a la vía administrativa. ¿Quiénes pueden reclamar? En el caso de servicios de telefonía fija, cable e internet, los facultados para reclamar son los abonados y las personas que utilizan el servicio. En el caso de servicios de telefonía móvil, los abonados del servicio. En el caso de representantes y asociaciones de usuarios, representantes que cuenten con carta poder simple con firma del usuario o abonado. ¿Cuáles son los requisitos para presentar un reclamo? En primer lugar, los nombres y apellidos del abonado o usuario, el número de DNI, los datos del representante legal si existiera, el número del servicio o contrato, el motivo del reclamo, la firma del usuario o representante, requisitos especiales en el caso de la facturación y requisitos especiales en el caso de la apelación. ¿Cómo presento mi reclamo? El reclamo se puede presentar de 4 maneras: personalmente, por teléfono, por escrito y a través de la página web de la empresa. ¿Cuál es el plazo para formular reclamos? En el caso del reclamo por facturación, es hasta de 2 años después de la fecha de vencimiento del recibo que contiene el concepto reclamado. En el caso de cobro, hasta 2 años después de requerido el cobro por el concepto reclamado o de notificado el documento. ¿Cuáles son los canales de atención? En primer lugar está el Fono Ayuda, que es el 1844. En segundo lugar está el correo electrónico usuarios@ociptel.gov.p. En tercer lugar está el sistema Cicita, bajo el link serviciosweb.ociptel.gov.p, /Cicita. Y en cuarto lugar está la central telefónica, el 225 1313.